Más Faustico. Buenos días, Simón, ¿cómo vamos? Bien, weón, ¿y usted? ¿Sí me oye? Ah, sí, 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 perdón, es que tenía aquí muteado. ¿Qué hace? No, bien, weón, bien. ¿Usted qué más? Ah, bueno. Bien, bien, aquí también trabajando un poco. Simón, pregunta del año. Mm, si quiere, paremos la grabación un momentico, ahorita la renovamos tipo 8. Le doy pausa, ¿sí? Sí, señor. En, sin embargo, en relación con lo que estamos viendo, también se sabe que el periodista es un testigo. Y es un testigo no solo de oídas, sino un testigo ocular. Muchas veces los periodistas dan testimonio de aquello que están viendo y lo plasman en sus productos. Y eso queda para el registro de la historia. Recuerdan, yo creo que ustedes han oído esa famosa frase de que el borrador de la historia está escrito por el periodismo. En realidad, sí, es una verdad que no significa, y es un hecho, que no significa que aquello que aconteció sea exactamente lo que el periodismo en su momento registró, pero sin duda que el primer borrador de esa historia está escrita por el periodismo. Y con base un poco en lo que ha venido ocurriendo, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en particular en Colombia, con el tema del conflicto armado y demás, y en lugares donde ha habido conflictos persistentes, también el periodista ha ido tomando otro rol que es muy importante, y es el rol de testigo moral. El periodista hoy es testigo moral de muchos hechos que acontecen. En el caso específico de México, por ejemplo, pues ustedes han visto cómo los grupos criminales prácticamente han puesto como objetivo militar a los periodistas, no solo porque los periodistas registran los hechos, literalmente, como testigos oculares, sino además porque los periodistas dan cuenta de la maldad con la que estos grupos actúan. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Es precisamente lo que les incomoda, el que los periodistas tomen registro de las atrocidades que ellos cometen. En ese sentido, hay un autor que se llama Avishait Margalit, que trabajó el tema del testimonio y en particular permite luego trabajar otro campo que también valdría la pena luego estudiarlo, que es el periodismo y la memoria, ¿no? Ahí es donde ustedes ven el caso. En particular, por ejemplo, en Colombia, a partir de un informe que se escribió alrededor de 1911, perdón, de 2011, 2012, que se llama Basta Ya. Ahí se dieron cuenta, en ese momento, quienes hacen el trabajo de investigar lo que ha acontecido en Colombia, cuál fue el rol activo, no solamente pasivo, del periodismo. Y se dan cuenta del el papel tan importante del periodismo en la construcción de la memoria, no solamente de la memoria literal, dar cuenta de los hechos que acontecen, sino de la memoria selectiva y de la memoria de las víctimas, ¿no? Las víctimas contaron los hechos y así de esa manera quedaron registrados en la prensa y a su vez eso sirve de material para corroborar esas historias que de alguna forma son las que reconstruyen la memoria del pasado. Entonces, el periodismo está tomando un rol muy importante. En Colombia ha habido casos, por supuesto, muy conocidos. Quería de pronto compartirles rápidamente un caso de un periodista que fue asesinado, tristemente fue asesinado, pero su trabajo quedó para que lo pudiéramos, digamos, nosotros registrar a futuro. Em, es el caso de un periodista que se llamó Julio Daniel Chaparro, del diario El Espectador. Voy a compartirles, tal vez, compartirles una crónica. Él escribía en el periódico El Espectador y les voy a compartir rápidamente una crónica que yo se las puedo después subir al chat para que las lean o al Classroom. Eh, Julio Daniel Chaparro fue un periodista, noten la fecha, ¿no? Este es un tomado de una prensa escrita el 14 de abril de 1991. Él hizo una serie de crónicas que llamó Lo que se llevó la violencia. Y esta en particular la registra en una zona en el Cauca que fue terriblemente violenta, donde las FARC cometieron
un asesinato masivo, similar a lo que ocurrió con Sendero Luminoso en el Perú, por ejemplo. En ese momento, y entonces él escribe Tacuelló en silencio. Pues esta crónica, cuando ustedes la leen, encuentran una gran cantidad de elementos que son esenciales para la reconstrucción de la memoria, no solamente de los hechos literales, sino de la memoria de las víctimas, porque ahí él incluye testimonios, narración de contexto, razones por las que él está viendo lo que está pasando, en fin, él está haciendo un trabajo muy juicioso. Hizo una gran cantidad de textos, ¿sí? Tristemente a él lo asesinan con su fotógrafo en unos meses después, tal vez como finales del año 91, 92, por los grupos paramilitares, y el asesinato de él ocurre en Santander, una zona completamente distinta a esta. Pero sí vale la pena como, digamos, mostrar el caso de él como de muchos otros y seguramente de periodistas que en México han sido asesinados, que están aportando no solamente en el registro del día a día, sino que están construyendo memoria a partir de sus relatos, que son los que van a permitir, en últimas, la reconstrucción en los siguientes años de la historia de aquello que pasó. Porque y hay que decirlo, el periodista es ese testigo que da cuenta de los hechos y nadie más lo va a hacer. Ese es un tema, digamos, grueso que hay que trabajar en el periodismo y que hoy por hoy, digamos que poco a poco se ha ido entendiendo y sobre todo se ha ido entendiendo el rol del periodista como testigo moral, que es muy importante. El concepto de testigo moral, como les digo, viene de un autor judío que estuvo en un campo de concentración que se llama Abishai Margalit, pero el texto de Margalit es importante para entender cómo es ese rol del testigo moral del periodista. Si yo puedo, hay varios textos que yo les he prometido, no se preocupen que yo les voy a subir en el Classroom para que los lean, para que los tengan, y voy a subir estos de Julio Daniel Chaparro, tengo varios de él, para que tengan como un referente de un gran periodista que fue asesinado hace más de 30 años en Colombia. Otro aspecto importante que nos queda por fuera es entonces el papel del periodismo y la calidad, ¿no? La calidad es otro tema importante. Ha habido estudios académicos muy serios sobre la calidad. La Fundación Nuevo Periodismo tiene algunos informes, tal vez de 2000 al 2005, sobre los asuntos de la calidad. Incluso en Ciudad de México se hizo en algún momento un encuentro de muchos periodistas que hablaban sobre la calidad. Ahí hay una discusión si estamos hablando de una calidad técnica, de una calidad ética. En el caso de lo que en su momento Javier Darío Restrepo insistió, era que la calidad ante todo era de tipo ético. Y si teníamos una calidad ética, pues podríamos hablar más bien de una calidad técnica y no al contrario. Él tenía toda la razón. En realidad el concepto de calidad parte más bien del contenido, no de los aspectos más contingentes que pueden ser aquellos relacionados con la calidad técnica. Pero como les decía, sí ha habido algún trabajo específico sobre la calidad, en particular en la Universidad Católica de Chile. Hay un trabajo muy interesante de una profesora que se llama Silvia Pellegrini, y ella elabora, digámoslo así, un indicador que lo llama VAP, con B corta, VAP, Valor Agregado Periodístico. Ese, por ejemplo, es un trabajo grueso sobre los estudios de calidad del periodismo, ¿no? Ese. Entonces, memoria, calidad, y el último, que tiene que ver con la construcción de realidades, ¿sí? El problema también es muy epistemológico, pero sí tiene que ver como acerca del periodismo y la construcción de la realidad, los relatos. Y aquí viene todo este tema de la ficción. Si el periodismo hace ficción o no. Y toda la discusión sobre las famosas escuelas de periodismo, de la nueva escuela del periodismo, de Tom Wolfe y estas cosas, entran allí. Sin embargo, el problema va mucho más allá. Antes que la aparición del nuevo periodismo de los años 50 y 60 en los Estados Unidos, de los relatos de Truman Capote y demás, desde los años 20, tal vez 30,
La discusión la puso sobre la mesa un muy buen periodista norteamericano de la época que se llamó Walter Lippmann. Lippmann en 1927 escribió un texto sobre la construcción de la realidad y cómo los periodistas interpretan esa realidad. Y eso fue una discusión incluso de tipo filosófico con un filósofo muy conocido de la época del pragmatismo que se llamó John Dewey. Y entonces esas discusiones vienen desde entonces acá. ¿Qué es lo que hace el periodismo? El periodismo recrea, reconstruye, construye, hace una nueva realidad. Ese es un tema bastante interesante que también se debe trabajar en la academia. Entonces ahí ven ustedes que son tres temas fundamentales. Hay otros muchos, por supuesto, pero digamos que tres temas que darían como para un semestre completo de clase. Sino que quería como contarlos, no los vimos, por supuesto, por razones de tiempo, pero sí vale la pena que los tengan muy presentes y sobre todo que ahí es donde se indaga, ¿m? Se indaga muy bien el asunto del periodismo. Lo que nosotros estamos, digamos, tratando de ver hoy es más bien un cierre en donde el tema esencial es el periodismo online. Ustedes se dieron cuenta, los autores no hablan de digital journalism, sino lo llaman como periodismo online. Y ese periodismo online lo tratan de describir muy bien en varias fases. Cuando veamos rápidamente ese periodismo, entonces sí me gustaría que al final cerremos con una infografía que he preparado sobre el ethos periodístico. Y nos vamos al break de 10 minuticos. Hoy es un break más corto, de 9:20 a 9:30. Y ese break, esa infografía que la vamos a ver, va a resumir todo aquello que hemos visto, todo lo que hemos trabajado, lo va a resumir para que ustedes entiendan finalmente y eso del ethos periodístico, ¿qué es? ¿No? Entonces quería iniciar un poco la charla con eso e irles entonces mostrando, como les decía, inicialmente entonces vamos a mostrarles, o les voy a mostrar un rápido, un breve, porque en realidad es muy breve, resumen de lo que es digamos, la esencia de lo que nos interesa hoy para entender una nueva ética en el periodismo, dependiendo si hablamos de un periodismo eh, digital o no. Y si la pregunta creo que es esta, la pregunta de fondo, que los dos autores se hacen. ¿Hay una nueva ética para un nuevo periodismo? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Por eso les decía, me gusta como cambiar y que hagamos intervenciones desde ya sobre la base de la lectura y de la propuesta del profesor Rosenthal. ¿Creen ustedes que hay una nueva ética para un nuevo periodismo? ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere participar? Buenos días. Lucrecia, adelante. Sí, gracias, licenciado. Eh, yo entiendo que no, y creo que ambos lo dicen, ¿verdad? Que la ética al final es la misma para todos. Y de hecho, me gustó mucho, no me acuerdo en cuál de los dos lo leí, que los estudiantes al final, por eso es que es más importante que profundicen como en las bases, porque al final las bases son las mismas para todos, al fin, todo si es digital, si es papel, al final es más técnico y que el fondo, el trasfondo, eso sigue, se mantiene, ya sea en papel, en digital o en televisión. Tienes toda la razón. Creo que ese es el punto. Ahí está el punto esencial. Eh, lo que sí advierte uno de los dos autores es que no podemos desconocer que los contextos están cambiando y las relaciones entre quienes configuran esos contextos están transformándose. Ante eso, el periodismo tiene que dar una respuesta. ¿Sí? Naye, adelante, levantaste tu mano. Así es, buenos días a todos. Pues yo pienso que la prensa cambió en las últimas 2 décadas de forma, y bueno, ahora con la pandemia, de forma acelerada. Pero cambió porque lo que hicimos fue migrar a formatos más ágiles, si así lo queremos ver, más dinámicos. Nos tuvimos que adaptar a crear el mismo contenido o a producir el mismo contenido, pero para una audiencia que lo absorbe de forma distinta, ¿no? Hace unas semanas había una discusión de si
medios internacionales como el Washington Post o algunos otros habían pasado a tener cuentas o abrir cuentas en TikTok, una red social que para muchos de nosotros pues es de entretenimiento. Y sin embargo, hoy se está comprobando que ya a través del TikTok también se llega a ciertas audiencias. Pero es eso, que cambió la audiencia, cambió que están ávidas de lo inmediato, que lo consumen de una forma diferente, pero la forma de informar el método para hacer periodismo o verdadero periodismo, ese no cambia, y en consecuencia la ética pues tampoco, ¿no? Porque el verdadero periodismo lo siguen haciendo personas. Exacto. Y al hablar de, eh, y ya le doy la entrada a los demás, al hablar sobre las audiencias, sí, son audiencias mucho más activas, no audiencias mucho más educadas, que es quizás el punto, pero sí son audiencias más ávidas de información, porque incluso son audiencias que están encontrándose por vez primera con esa información. Si hablamos, por ejemplo, en una red de TikTok, pues nos vamos a encontrar con un sector de la audiencia muy joven, adolescentes, que son quienes los adolescentes ya no utilizan Facebook. Los adolescentes utilizan Instagram, Tinder, TikTok, etc. En esas redes vamos a tener nuevas audiencias. ¿Cómo llegarles a esas nuevas audiencias? Es como la gran pregunta de entrada, ¿no? En el orden, yo veo a Johan, luego Damián y luego Diana. Muy bien, Entonces, gracias, profesor. Quería, antes del tema que está tocando, hacer un comentario sobre un punto anterior que usted refirió, sobre esto del periodismo y la memoria. Tuve la oportunidad de participar en un taller aquí con una de nuestras periodistas más destacadas, Milagros Socorro, quien dirige un taller que precisamente lo denomina Periodismo y Memoria, Literatura sin Ficción. En mi caso particular me sirvió de mucho porque pude allí construir no solo un trabajo para la exigencia del taller, que era promovido por la Fundación Polar, sino también para mi tesis de grado, que es que usé entonces la historia de vida como herramienta para la investigación en el periodismo. Y eso me permitió construir la historia de vida de una ya fallecida líder política de los años 50 que luchó mucho pues, durante la clandestinidad en la época de la dictadura de la década de los 50 y construir a partir de su historia de vida todo ese contexto que significó la lucha política para ese tiempo. Entonces, sí me parece que es importante que periodismo y memoria, literatura sin ficción, como Milagros Socorro llamó el taller, es algo que aún tiene vigencia pues, por estos días en la actividad que realizamos los periodistas, ¿no? muchas Bueno, gracias. ese comentario, ajá, adelante. Perfecto, muchas gracias. Damián, ¿estás? Ahí, sí, ahí, ok. Ahí. Germán, yo tenía más una consulta y quizás no sé si me estoy adelantando un poco a la pregunta que planteas con una nueva ética para un nuevo periodismo, ¿no? Pero no sé si la ética en sí también va cambiando de acuerdo a los tiempos, considerando este ejercicio que tú hiciste en la segunda clase, que tenía que ver con, de alguna manera, tener un 33%, por así decirlo, de normas morales, normas jurídicas y normas sociales. Y obviamente, sobre todo con las normas jurídicas, va cambiando. Y si uno también empieza a revisar la historia y revisa ciertas prácticas que se sostenían con ética y moral, bueno, en nombre de la democracia y de la verdad también se han cometido grandes crímenes y atrocidades a través de la historia, ¿no? Entonces, un poquito también, no sé, esa pregunta si se la va a abordar o tu respuesta ahora ante esta reflexión que hago. Sí, yo creo que la respuesta la podríamos insinuar desde ya un poco, pero sin duda que la ética en esencia, digamos que los pilares de la ética, igual que lo que ocurre con el periodismo, siguen siendo los mismos y sin duda que uno para poder entender bien la ética necesita un poco
adquirir esa destreza de conocer algo del pensamiento de los griegos y de la filosofía, etcétera, pero sin duda que los retos humanos del siglo XXI son distintos a los que tuvimos como seres humanos un siglo atrás. Y ahí en ese sentido se puede decir que la ética también tiene nuevos retos y hay que ajustarse a esos retos. Hay que adaptarse, digamos, readaptarse, ¿no? Eh, y en el caso específico del periodismo, el periodismo, digamos que es un poco, la palabra más adecuada sería, el periodismo es el reflejo un poco de lo que es la sociedad a la que se debe. El periodismo es un poco ese reflejo. Y cuando la sociedad está en crisis, por alguna razón de tipo moral, social, político, sin duda el periodismo entra en crisis. Cuando una sociedad, como en el caso de nuestro, que ha persistido en el conflicto, pues el periodismo también ha tenido que involucrarse en eso porque estamos como en sintonía entre el periodismo y la transformación social. Hay una directa sintonía. Y hoy, por ejemplo, hoy por hoy, la gran pregunta que se hace el periodismo en Colombia es si estamos o no preparados para narrar hechos del conflicto o del posconflicto, antes de hablar de un periodismo de paz, si estamos hablando de un periodismo de posconflicto. Y entonces, si la sociedad como que aún no logra vincularse estrechamente con el escenario del eventual posconflicto, el periodismo tampoco lo puede hacer. Entonces, como que hay una sintonía. Y en ese sentido, la transformación va como paralela, desde el marco de la ética, desde el marco del ejercicio periodístico. Pero en esencia, pues sí, se mantienen como esos pilares fundamentales, ¿no? A veces las personas, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, desprecian la lectura de los clásicos. Pero resulta que en los clásicos está la esencia de lo que se conoce hoy. Por eso son clásicos. Pero ellos piensan que lo que leen recientemente o lo que no han leído es lo que para ellos no existe. Entonces, eso es un cuento. Leer el pensamiento clásico no tiene sentido. Pero la realidad es que el pensamiento clásico es lo que da la fortaleza para poder entender las transformaciones del presente. Y, insisto, por eso es que son clásicos. Lo mismo que cuando a uno le dicen, hay que leer un autor novedoso de tal cosa, pero lo estamos leyendo, es como la quinta interpretación de ese autor. En realidad, hay que leer es el autor, el original. Eso es lo que hay que hacer siempre. Y ese es como en parte el juego para poder estar como en la actualidad, ¿sí? Del pensamiento y de la discusión. Gracias, Germán. A ti, muchas gracias. Sigue Diana. Adelante, Diana, por favor. Sí, gracias, buenos días. Pues usted ya lo tocó muy bien y estaba pensando que hay elementos que a veces nos hacen cuestionarnos sobre el periodismo como Twitter, Facebook o todas estas redes de información que surgen, ¿no? Burbujas de información, pero creo que lo señaló muy bien que son retos que hay y coincido con las compañeras al principio que no hay una nueva ética. Solo aquí me quedo un poco con lo que mencionaba en la conferencia el profesor Rosenthal, que no está mal entretener, ¿no? O sea, crear un periodismo de entretenimiento. Y aquí, bueno, yo me quedo con una duda, ¿no? Si esto influye en cómo se ha cambiado de parte de los medios en ver al lector como alguien de consumo o un lector. Entonces, bueno, yo me quedé como con esto, cómo hacer con esta a veces necesidad que tiene la audiencia de entretenerse leyendo y dónde quedamos nosotros como periodistas. Sí, y esa es una muy buena pregunta, Diana, para hacérsela a él ahora. Me parece que es muy importante. Él dirige el Centro Knight en la Universidad de Texas y es muy interesante lo que él tendrá que seguramente decir al respecto. Yo no te respondería ahorita, pero sí creo que es una muy buena pregunta para hacérsela a él. Es una pregunta Gracias. sobre el llamado infoentretenimiento, del cual pues se ha tocado algo aquí en clase. Mari, para adelante, Mari. Sí. Profesor, yo considero, pues como algunos compañeros ya lo han dicho anteriormente, que la ética no tiene ningún cambio con la forma de hacer periodismo, sino que ahora tenemos más plataformas para contar las historias, multimedia, para radio, para televisión, para prensa, y podemos combinarlo mejor según nuestras necesidades en la historia. Pero sí quisiera hacerle la consulta de su opinión. No sé si va al cabo en esta clase o después, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, en este caso del nuevo periodismo que se habla y ahora el periodismo online? Se hace un reportaje y los periodistas también tienen cuentas de Twitter, redes sociales,
y en esto de la libertad de expresión, en las redes, por ejemplo, un periodista vemos que abiertamente insulta a una fuente, la califica, la descalifica, y eso es como el pan de cada día, y la excusa es que son las redes personales. Yo en particular no comparto su opinión, pero quisiera su punto de vista, porque por un lado, pues en el medio en el que trabajan manifiestan una posición, pero en una red social particular ya tienen una posición de juzgar, de calificar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo queda el periodista, además del medio, cuando un periodista tiene que cubrir algo y ya dijiste de adelantado que el funcionario es un mentiroso o está faltando a la verdad o está, es un, en fin, le pones adjetivos? Yo creo que esto es un tema que podríamos abordar, no sé, lo elevo, porque es algo que es el pan de cada día y es parte de la forma de hacer periodismo o que algunos consideran equivocadamente que es este periodismo ahora con el mundo del Internet. Sí. Yo te respondería una parte y más adelante te daría otra opinión al respecto. Hoy en Colombia tenemos precisamente ese debate acerca de qué tan, qué tan eh, independiente puede resultar para un periodista expresar sus opiniones, o bien sea como ciudadano o bien sea como periodista. Y creo que el punto de arranque de la discusión es tratar de entender si la libertad de expresión, no la libertad de prensa, que es otra cosa, la libertad de expresión que le compete a todos los ciudadanos es un derecho absoluto. Es un derecho absoluto. Eh, y ese derecho absoluto le permite a él decir lo que él cree, lo que él piensa, ¿sí? Y acuérdense que en una parte de la lectura, si ustedes recuerdan, creo que eh, Morais lo dice así, la epísteme y la doxa. Así lo llama ella, la epísteme y la doxa. Es decir, yo en redes sociales, yo como periodista, digo lo que me parece, ¿sí? Y voy un poquito más como a la primera parte, y es, yo puedo pensar como ciudadano, no como periodista en general. Todas las personas, todos los seres humanos tienen la posibilidad de pensar lo que a bien tengan pensar. En su cabeza pueden pensar lo que quieran. Pueden incluso imaginarse los pensamientos más truculentos. Es el señor Hyde, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es el señor Hyde, pensando las cosas más horrorosas, más truculentas, más eh, abominables. Y él puede pensar eso, pero en el momento en que por alguna razón lo decide comunicar, lo decide poner en una red social o lo decide escribir, entonces deberá hacerse responsable de aquello que él libremente pensó. Entonces hay un cambio. Una cosa es la libertad de pensamiento, lo cual es absoluta, y otra cosa es la libertad de expresión, que no es un valor absoluto. Tiene un límite, el límite de responsabilizarse uno de lo que dice. Y ahí es donde está el punto, donde uno tiene que responsabilizarse. Uno es responsable de lo que dice. Aquello que dice, no, pero es que estos son mis opiniones. Yo puedo pensar lo que yo quiera y puedo decir lo que yo quiera. ¿Recuerdan la famosa frase que decíamos? Los hechos son sagrados, las opiniones también. Porque cuando yo opino, opino sobre realidades puntuales. Y en mi opinión además es una opinión que lo decía la autora de Morais, dice, no es simplemente una doxa. Los griegos llamaban el pensamiento vulgar, doxa, sino debe ser una epísteme, es decir, debe estar respaldado por algo. Y ahí es donde entonces viene el punto. Esa discusión que tú estás planteando se dio cuando Tim Grath llegó a dirigir la BBC el año pasado, nada menos que la BBC de Londres. Y el director les dijo a los periodistas, a partir de mañana, si ustedes van a poner en sus redes sociales algo,
tendrán que tener mucho cuidado, porque no lo podrán hacer en aras de respaldo de la BBC. O hablan como ciudadanos y tienen cuidado, o no trabajan con la BBC. Esa fue una discusión que se dio. Y estamos hablando de la BBC de Londres. Y lo mismo se dio en el Washington Post a raíz del cambio que hubo con la salida del antiguo director que se pensionó. Entonces, estas son discusiones que se están llevando a los medios, para que los periodistas tengan muy claro que una cosa, estar en las redes sociales, significa que detrás de él hay una imagen, y que a mí me reconocen como periodista. Pero yo digo, no, es que yo no estaba hablando como periodista, yo estaba hablando como Juan Pérez. Entonces, ¿hasta dónde una y otro asunto está ahí? Creo que ese es un punto también esencial, que sería muy interesante preguntárselo al profesor Rosenthal, pero ahí es donde está el punto. Nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos. Si no, pues claro, en los Estados Unidos hablamos de las enmiendas, pero ustedes han visto, pues, el tema de los discursos de odio. Aquí viene también toda esta discusión de los discursos de odio. Es que yo puedo decir lo que yo quiera, puedo escribir lo que yo quiera, pero yo debo hacerme responsable. Yo debo hacerme responsable. O sea, en la libertad de expresión, la diferencia, y esto sería un cambio interesante para ver lo que ha sido la ética, a lo que entendimos en los siglos XIX, a la ética del siglo XXI. En el siglo XIX la discusión sobre la libertad de expresión fue muy importante en la conformación de las democracias de entonces, como las conocemos hoy. Pero esa libertad de expresión, era más era más el resultado de la voluntad de quienes consideraban que expresarse era necesario para que de alguna manera en las democracias la divergencia, la confrontación fuera precisamente lo valioso a la hora de construir la democracia. Eso no ha cambiado, eso es cierto. En las democracias tenemos que tener oposición, pues existen los partidos de oposición, existe la confrontación y por eso el debate público y el debate político es necesario en la democracia. Pero yo en un debate político no le puedo decir a una persona, usted es un asesino, tildarlo de asesino, pruébelo. Y la ley le va a exigir que lo pruebe, o si no, esa persona se va a ir por injuria y calumnia, incluso a prisión. Entonces, creo que la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es la responsabilidad con la que yo digo las cosas. Y en la medida en que yo, con responsabilidad, diga lo que yo pienso y lo sustente, sin duda puedo tener mayor libertad de expresión, pero no al contrario. No, es que yo dije a esto y entonces cuando a mí me piden cuentas, argumento que es que me están violentando mi libertad de expresión. Les digo, eso en Colombia está pasando. Y está pasando al punto que llegó a un nivel tal, la Corte Constitucional, que lo grave del asunto es que cuando la Corte falle, y será muy pronto, va a ser jurisprudencia, y esa jurisprudencia va a ser de obligatorio cumplimiento. Y entonces, desafortunadamente, y tiene que ver con una periodista, desafortunadamente eso va a afectar al periodismo. Pero todo se debe precisamente que cuando expresamos, tenemos que responsabilizarnos y sustentar. Y si por alguna razón nuestra respuesta no fue la adecuada o estábamos equivocados, porque somos seres humanos, debemos pedir disculpas y decir, la verdad, intenté ser veraz, pero no lo pude hacer, pido disculpas por eso. Fuimos engañados por nuestra fuente. Eso hubiese sido suficiente para evitar que este caso hubiese llegado al punto de la Corte Constitucional. Estamos hablando de un caso de una periodista que se llama Vicky Dávila, que argumentó que un oficial de la policía, de nombre Hilario López, creo que se llamaba, era un corrupto. Pues este señor tiene el proceso a nivel de la Corte Constitucional. Hasta ese nivel llegó. Porque a la periodista le están conminando a pagar un dinero como sanción civil, no sanción penal, como una sanción civil al buen nombre. Él perdió su trabajo, 28 años de estar en la policía, luego le llamaron a renunciar precisamente por esa información. Entonces, ahí digamos que estamos hablando de un tema de grueso que sí es importante, pero que yo lo dejaría ahí para que no andemos más, pero sí creo que el punto está es en eso. ¿Quién realmente, si tenemos o no una total, un absoluto derecho a expresar lo que pensamos, ¿no?
Diana, no sé si tengas tu mano y Naya levantó otra vez tu mano, ¿cierto? Sí, ok, entonces Naya, adelante Naya. Rápidamente, para poner un ejemplo, sobre lo que decía nuestra compañera Maritrini, esta semana, justamente ayer, incluyeron a un reportero poblano en la lista nacional de violentadores de mujeres. Y la razón es la siguiente. Él escribe, es un articulista en un medio propio de comunicación, dirige un medio. Y se aventó hace algún par de semanas a llamar a una líder de partido, a la señora Genoveva Huerta, la violentó con palabras en sus artículos. Y entonces ella denuncia el hecho y lo sanciona, y ahora está incluido como agresor por violentarla. Le dice que tiene limitaciones naturales, que tiene un enanismo mental y que tiene una obsesión con el dinero ajeno. Puede que las tres cosas sean una realidad, pero la ofendió. Y ahora es el primer reportero que está incluido en una lista nacional de violentadores de mujeres por la ley de violencia política contra la mujer. Entonces, él ya la había ofendido en múltiples ocasiones de manera personal, a mote propio, pero lo hizo desde su medio también, y pues bueno, ahora ya hay consecuencias, ¿no? De lo que decía. Sí puede tener esa opinión, puede que sea cierta, pero lo hizo de forma desde el medio, y ahora pues está en una lista y eso ya nadie se lo va a quitar, ¿no? Ya está sancionado. Claro, y la situación ideal, Naye, debería haber sido si el gremio periodístico en el mundo en general, en América Latina en particular, es muy débil, si un gremio periodístico fuerte le hubiese llamado más bien la atención a él y él hubiese tenido que pedir disculpas y decir sí, y ya, el asunto queda entre nosotros como profesionales periodistas. Pero cuando ya se lleva al estrado judicial, el asunto es más complejo, porque abre la puerta a una precensura. Yo no me voy a atrever a decirle a ella enana mental, aunque yo sé que lo es, porque ella me va a demandar. ¿Sí? Y quizás incluso desisto de investigar sobre sus actos malos, como que me corresponde a mí como periodista averiguarlos. Porque me van a demandar, no quiero eso. Sí, desisto. O sea, hay una precensura por el temor a una acción judicial posterior. ¿No? Mari. Sí, o cuando evidencias algún tipo de corrupción y la señalas porque es algo que se supone que todo el mundo sabe, pero bueno, ahora ya efectivamente coincido plenamente, eso da pie a que primero tengamos más cuidado con lo que decimos, pero también a que ya no digamos cosas que se tienen que saber, ¿no? Cosas que se tienen que saber, pero hay que saberlas decir. Quizás sería, para cerrar un poco el ejemplo que colocas muy bien. Mari y Diego. Sí, no, solo agradecer la oportunidad del debate, profesor, y a los compañeros. Y en lo que decía la compañera, pues es que eso sucede muy a menudo. Como usted bien dice, uno tiene que ser responsable de lo que uno expresa. Si bien la libertad de expresión es un derecho, yo creo que a veces se confunde y quizás la gente, el público en redes, que como usted dice es más demandante, pero también es un poco más ignorante, confunde de que el periodista tiene que insultar, que tiene que calificar y que si no lo haces, pues no estás en la onda, en la moda. Y me ha tocado ver con tristeza cuando a veces personas que se dicen periodistas insultan, ofenden, califican, faltan el respeto, pero si la contraparte levanta la voz o dice o sea, se queja de alguna manera o legalmente, pues entonces sale todo el mundo a rasgarse las vestiduras de la libertad de expresión. Entonces está bien la libertad de expresión, pero no tiene que haber responsabilidades. Yo puedo ser periodista, pero yo no puedo decirle a un funcionario, perdónme la palabra, que es un imbécil por mi red social solamente como mi derecho a expresarme y luego con mi cara dura intentar entrevistarlo porque soy la misma persona. O sea, no podemos decir, esta es mi cara en red social y esta soy yo cuando estoy en el periódico. Me parece que no tiene que ser congruente. Y lo triste es que las redes sociales han disfrutado un poco el significado real del periodismo, que es para mí es contar historias y hacerlo de la forma correcta y ética, que ahora todo el mundo se cree pues paladín de la justicia y donde alguien que se siente afectado levanta la mano y dice esto no es así,
sale todo el mundo, medios y no medios, periodistas y no periodistas, a defender la libertad de expresión tan cacareada, pero creo que estamos, ya se ha desconceptualizado lo que en realidad implica esa libertad de expresión y libertad de prensa que se confunden. Solamente era para aportar eso y muchas gracias. No, a ti. Diego. Sí, lo que yo quería comentar es un caso que se dio hace poco acá en Argentina. Hubo un medio que está considerado, es un poco controvertido, polémico en sus publicaciones, es calificado de alguna manera con un tinte amarillista, y publicó fotos de la primera dama, muchas que habían sido obtenidas en intimidad u otras habían sido publicadas en redes sociales, pero mucho antes de estar vinculada a la función pública, en ciertas, como seduciendo, eran fotos en otro contexto, pero que se hicieron públicas a partir de la llegada de la primera dama y que estaban publicadas en un contexto bastante polémico, en un artículo en el medio, y el gobierno nacional realizó una presentación judicial para poder remover esas fotos y decir que esta publicación había denigrado los derechos de la primera dama en su condición de mujer y que había tenido una actitud feminista y demás. Después de una larga batalla judicial, la justicia le dio la razón al gobierno y había concluido que sí, que se había avanzado contra los derechos de la intimidad de la primera dama, pese a que algunas fotos, que fue la defensa que intentó hacer el medio, habían sido obtenidas en sus redes sociales. Pero el contexto y quizás el resumen de la publicación la denigraba ella como mujer. Un caso muy parecido al que nos contaba Naye. Pues, en realidad, y volvemos de nuevo al punto, esperar que el estrado judicial defina algo que debía resolverse en un contexto más profesional. Si hay un tribunal de ética conformado por los propios periodistas que se autorregule de alguna manera con recomendaciones más de tipo profesional y ético, creo que evitaríamos muchos problemas que van a venir a futuro y que seguramente las redes sociales están abriendo esta puerta, ¿no? Es un poco el peligro de las redes sociales en cuanto a la libertad misma que puede tener el periodismo en el ejercicio pleno de la expresión. Ese es el gran problema. Paula, adelante, Paula. Yo quería preguntarte, pues teniendo en cuenta los dos casos que están hablando, hay una ley que en sí protege al periodista o a la víctima de los señalamientos irresponsables de los periodistas, pero digamos en Colombia es el Estado el que avala esos señalamientos, digamos todo lo que hace Vicky Dávila o María Andrea Nieto por medio de Semana ha tenido pues, repercusiones no solo en otros medios, digamos yo hablo por El Espectador que todo el tiempo nos señalan de guerrilleros, sino con las personas, con el común, y nosotros no tenemos. Te cortó, creo que ahí se fue un poquito. Como periodistas, pues alguien que nos defienda la FIS, pero no he visto una sola sentencia de protección por las irras. Quiero conocer también como tu opinión de cómo podríamos seguir haciendo periodismo, teniendo en cuenta pues que ahora nos enfrentamos a dos retos, a un medio que está haciendo pues secuaz del Estado, como lo es Semana, que tiene mucho poder y mucha influencia, y a unas redes sociales que están siendo irresponsables. Sí, definitivamente el gremio periodístico sería una de las soluciones más notables, llamémoslo así, en ese ejercicio. Pero no un gremio periodístico para reunirse cada año y entregar premios. No, un gremio periodístico que verdaderamente represente los intereses de una profesión y que de alguna manera, sobre un consenso, tenga un tribunal, en el buen sentido de la palabra, no para juzgar, sino un tribunal que autorregule el comportamiento de muchos de los periodistas que aceptarán que entre sus propios compañeros se llamen la atención, incluso se hagan recomendaciones, como lo que ustedes ven que ocurre con un tribunal de ética médica. Hoy por hoy, un médico cuando comete una falla, un error en su comportamiento, los mismos médicos
que hacen parte de un tribunal, le llaman e incluso le conminan a no hacer ese procedimiento porque no está en capacidad de hacerlo. Eso ocurrió en Colombia hace unos años con unos médicos que se presentaban como médicos esteticistas cuando no lo eran, no habían estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, la misma Federación Colombiana de Medicina Estética dijo, no, ellos no pueden ejercer. Y ya, ante eso, lo mismo debería ocurrir en el periodismo. Debería haber un tribunal donde dicen, eso no estuvo bien. Sugerimos a usted haber hecho esto, esto y esto. No está bien que usted haga esto. Nosotros lo podemos hacer. ¿Qué es lo que los avala? Profesa, de ahí viene la palabra, profesa un conocimiento, profesa una legitimidad, profesa unas condiciones. Esa es la razón de la profesión y por eso es tan importante entender que el concepto de profesión está profundamente enmarcado no solamente en el conocimiento que profesamos ante la sociedad, sino en la responsabilidad ética que tenemos ante la sociedad. Hoy por hoy, yo como ingeniero civil no puedo construir una obra y la obra se me cae porque en Colombia, la Sociedad Colombiana de Ingenieros me va a decir, pero usted no podía hacerlo. Usted no fue avalado por nosotros, usted no tiene una licencia. En Colombia no hay una licencia de periodista. Se cayó en un debate que se dio en el año 98, que llegó hasta la Corte Constitucional a propósito, y terminó precisamente con darle el pie o extinguir, digamos, declararla improcedente la Ley 51 de 1975. Pero sin embargo, aunque no existe una tarjeta, y eso ya es otro debate que se dio en su momento, de todas maneras lo que sí es relevante es el reconocimiento de una condición profesional de facto que de alguna manera sí permite la presencia y la existencia de un tribunal que debería existir en un gremio y que ese debería ser el referente. ¿Por qué? En ese sentido, antes que una censura o una autocensura o incluso una regulación, lo esencial debería ser una autorregulación, pero en el buen sentido de la palabra, una autorregulación donde el periodismo lo haga en aras de fortalecer la legitimidad y la credibilidad. Es ahí donde estamos hablando de la autorregulación. No estamos hablando de ninguna ley de prensa. Un político que hoy está metido en un acto de corrupción hace unos años estaba pensando es que en una licencia de, de periodista. Imagínense ustedes eso, políticos definiendo condiciones de periodistas y hoy estos políticos están en prisión por corruptos. Entonces, digamos que eso es el gran peligro, ¿no? Es como volver de nuevo a la esencia de la profesión. Esa es la esencia, lo que nos interesa es eso. Diego y Mari, que levantaron de nuevo la mano. Diego. Sí, a propósito de este tema que plantea, una duda que me llega es el debate acerca de la colegiatura en el periodismo, como existe en el caso de la medicina y demás, que es una cuestión no saldada en América Latina, me parece, al menos en Argentina lo es. Aquí, por ejemplo, hay una licencia para periodistas, pero es prácticamente optativa. Sin embargo, lo que le quería preguntar es, en torno a este tribunal de ética y demás, y al debate de la colegiatura, cómo se puede avanzar hacia la creación de organismos, institutos que puedan llegar a regular estas situaciones dentro del gremio periodístico, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que una colegiatura no puede ser obligatoria para todos los periodistas dentro de un país. Sí, es lo mismo que ocurre con... No puede ser. El asunto es quizás llevar el debate, y ahí sí tomo un poco el debate que se dio en el año 98, cuando en su momento la Corte lo dio, y fue si el periodismo era una actividad esencial y si el periodismo incluía o como otras actividades profesionales conllevaba riesgos en su ejercicio. Y creo que ahí es donde está el punto. Ellos concluyen que no es esencial. Sobre eso se fundamenta entonces el magistrado ponente que era Carlos Gaviria, que el periodista en realidad era un locuaz y él se va a uno de los diálogos de Platón, donde él hace toda una discusión para decir que en realidad no haría la diferencia lo uno de lo otro. Y la segunda, que no tenía o conllevaba ningún riesgo.
ningún riesgo, como lo conlleva, por ejemplo, el ingeniero que construye sin licencia, el médico que receta sin licencia, y etcétera. Pero creo que ahí el punto está es el rol que el periodista tiene hoy en la sociedad. ¿Qué tanto informa el periodista y qué implicaciones tiene? Y sí, y lo estamos viendo. En el año 98 no había redes sociales, pero hoy sí estamos viendo el asunto. Hoy lo estamos viendo y creo que ese sí es el punto de reflexión de fondo. Las redes sociales están invitando a que una gran cantidad de ciudadanos del común, el ciudadano de calle, que tiene un celular en la mano, se siente periodista y sube una información sin ningún tipo de restricción. ¿No? Y eso tiene o no implicaciones. ¿Qué tipo de implicaciones va a tener? O cuando decide informar o desinformar, porque no tiene el conocimiento y el contexto pleno de los hechos. Y entonces funge de periodista. ¿Tiene o no riesgos eso? Es lo que estamos viendo. Claro, tampoco hablábamos de noticias falsas. Noticias falsas ha habido toda la vida. En realidad, prácticamente desde que el hombre comenzó a dar noticias, siempre también hay manipulación y noticias falsas. Pero a su vez, la pregunta es, con redes sociales se han disparado las noticias falsas. La pandemia nos llevó a pensar, nos llevó a reflexionar acerca de si el periodismo estaba o no haciendo una tarea. Y creo que afortunadamente el periodismo lo entendió en cuestión de días. Fue cuestión de días. Los periodistas en sus casas, por alguna razón, lo entendieron. Y se dieron cuenta de la tarea de que era importante comenzar a evitar que la infodemia terminara por acabar con la desazón que tenía una humanidad que pensó que nunca íbamos a encontrarnos en este nuevo escenario. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde se está reflexionando de nuevo acerca de si el periodismo tiene o no implicaciones, y tiene implicaciones tan graves, buenas o malas. Y por eso cuando iniciábamos estas charlas, nosotros comenzamos comentando un poco sobre el rol que había tenido el personal de la salud en el tratamiento de la pandemia, que en ese momento fueron quienes nos dieron la mano para sacarnos de la crisis inicial. Pues bueno, el periodismo exactamente hizo lo mismo con la información. La información que el periodismo entregó tuvo la misma equiparabilidad que la salud que el personal de los hospitales entregó a los ciudadanos. Porque si no hubiese sido así, pues imagínense ustedes el colapso en cuanto a la idea que teníamos de mundo. Y sin embargo el periodismo se sostuvo. Es increíble, no cerró, se mantuvo, con dificultades y se mantuvo. Y demostró que era posible hacerlo y que era tan esencial, que fue lo más importante, era tan esencial su trabajo como lo era el trabajo que hacían los médicos en los hospitales. Entonces, creo que ahí es donde está de nuevo el asunto, la reflexión. ¿Vale la pena el debate? ¿Vale la pena darse de nuevo el debate? Y volverse a hacer la misma pregunta. ¿Es el periodismo una actividad esencial que conlleva peligro cuando no se hace correctamente? Y esa es una pregunta que se deberían hacer quienes conminan que las colegiaturas no valen la pena. O que cualquiera, sí, puede ser periodista. O que ser periodista, pues es sencillamente estar al frente de un micrófono, tener un poco de tacto, un poco de olfato, escribir bien, buenas relaciones, un poco ese periodismo que se parece más a un relacionista público. No. O lo peor, que es lo que estamos viendo y que Paula lo resaltaba. Personas que tristemente usufructúan del periodismo para hacer una carrera política, como ocurrió precisamente en el siglo XIX y en el comienzos del siglo XX con los famosos mucrákeres. Personas que se dedicaban a hacer carreras políticas, entonces pasaban del periodismo a la política, de la política al periodismo. Desafortunadamente en Colombia es común eso. Entonces imagínense ustedes los periodistas fungiendo de periodistas, pero con la idea de hacerse notables para pasar a ocupar en el siguiente periodo un cargo público. Esos no son periodistas. Sus intereses no son los de informar. No se deben al ciudadano. ¿Eso suena muy bonito? Sí, pero es que precisamente del ideario es que logramos construir proyectos a largo plazo, de un ideario. Pero si no tenemos un ideario en el periodismo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo creo que ahí hay una discusión de fondo mucho más compleja y precisamente entonces ellos mismos
que no están interesados en que se haga una colegiatura, son los que insisten que hay un periodista, entre comillas, muy buen periodista, que hoy es embajador. ¿Sí? Y él siempre cuando lo invitan a una reunión dice que no era, él se jactaba de que no había estudiado periodismo y que él era muy buen periodista, pero es un embajador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es exactamente? Y no le interesa incluso estudiar al periodismo como un problema, no le interesa. Ni siquiera conoce a los autores, no sabe de historia del periodismo, pero funge de periodista. Entonces, yo creo que hay un problema más de fondo. Mari, Paula y Agustina. Estás silenciada, Mari. Perdón. Sí. No, de acuerdo con usted, profesor, y el punto del Tribunal de Ética que menciona me parece súper valioso, pero entonces, ya usted lo dijo, entraremos en el debate, bueno, ay, pero ¿y a quién vamos a someter? Más que someter, vamos a conversar sobre la ética. Si ahora todos dicen que son periodistas, entonces realmente, ¿de qué estaríamos hablando? ¿No? Porque cualquier ciudadano, eso pasa mucho actualmente, como usted dice, con un teléfono en mano, con una cámara en mano, ya se considera periodista. Lo triste de esto es que son los mismos medios de comunicación los que aupan estas figuras por conveniencia o por diversas razones. Entonces, un ciudadano que dice una media verdad, la condimenta con activismo político y campaña de lo que considera su causa legítima, dice lo que puede ser novedoso, que no se sabía, y mezcla de todo un poco, y emite una opinión, ya dicen que es periodista, y son los mismos medios tradicionales los que se hacen eco, y entonces luego dicen en el medio tal, cuando en realidad no hay ningún medio, porque no cumple lo mínimo para ser un medio de comunicación, ni tampoco ser periodistas, pero yo creo que el día en que esto se discuta, las primeras personas, los primeros en levantar la voz y decir que se atenta contra la libertad de expresión, son los mismos dueños de los medios, para empezar, que han desvirtuado absolutamente todo esto. Y salen con el ejemplo de comparaciones un poco bizarras, ¿no? De que no, que nuestro Nobel de Periodismo, Gabriel García Márquez, no era periodista, pero estamos comparando ya peras con manzanas, ¿no? Nos vamos a la excelencia con el ciudadano común que no tiene ningún conocimiento y dice, bueno, yo cubro esto porque los medios tradicionales no lo van a cubrir, o porque nadie se atreve y yo sí soy el valiente, y salen estos nuevos héroes, ¿no? Con capa, y creo que esto nos hace mucho daño en realidad a todos los que estamos estudiando periodismo y tratando cada día de mejorar para hacer de la forma más correcta un periodismo de calidad. Tienes toda la razón, de acuerdo contigo. Paula, adelante, Paula, y después Agustina. Quería preguntarte, tú dices que el periodista se debe a los ciudadanos y estamos hablando de ética. Digamos, en el periodismo deportivo en Colombia se maneja mucho que los periodistas sean sinceros con algo tan básico como el equipo del que es, para que la gente sepa qué tan parcializada va a dar la información. Pero pues no vamos a comparar el periodismo deportivo con el político, pero digamos qué tan viable sería para un ciudadano que una periodista le diga, yo soy uribista, yo soy petrista, pero confíe en que la información que le voy a dar es veraz. Qué tan bueno sería que uno como periodista puedas tener como esa sinceridad con el ciudadano? No sé si se recuerdan ustedes en una de las lecturas que se colocaron para que las consulten en el Classroom, hay un debate que se dio entre dos periodistas de los Estados Unidos. Bill Keller, ¿recuerdan ese periodista? Y Grant Wall, que están ahí puestos. Eso que tú estás planteando es exactamente la discusión que ellos están teniendo en cuenta. Uno le está diciendo al otro. Si el periodista, él dice, uno de los dos periodistas dice, todo buen periodista es activista. ¿Activista de qué? ¿De una causa política? ¿De una causa social? ¿De una causa deportiva? En realidad, es difícil pensar que un periodista no sea activista de una causa. Sin embargo, entonces ahí venía el concepto de neutralidad e imparcialidad. Yo no puedo ser neutral ante una situación, pero intentaré ser lo más imparcial posible. Es un poco complejo, pero digamos que ese es el punto. Ahí es donde está el punto. Ahora, en aras de ser honesto, y uno de ellos, creo que era Bill Keller el que lo decía, él advertía, es importante que los ciudadanos sí sepan qué tipo de ideología profesa el periodista, para que ellos lo hagan
Y si les gusta y lo siguen, incluso en sus redes sociales, pues de alguna manera saben lo que él va a decir y comparten lo que él dice. El gran problema que hay ahí, y eso sí lo están generando las redes sociales, es que parece ser que no solo periodistas, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, sino incluso medios están creando una especie de comunidad, una comunidad de empatía en torno a nuestros intereses y a nuestra defensa a ultranza de una causa, un personaje, una forma de ver la economía, de tratar al Estado, etc. Entonces estamos creando, y ese es el peligro que uno está viendo con las redes sociales, y es que los medios están actuando como se están mostrando las famosas comunidades virtuales, ¿no? Esas cajas de resonancia que tanto criticamos en las redes sociales, se están comenzando a dar en los medios de información, donde entonces todos los ciudadanos que hacen parte de ese medio comparten, no discuten ni controvierten lo que el medio publica. Además, se identifican con él y lo avalan. Mutuamente se ovacionan. Estamos entrando a lo que de alguna manera advertían aquellos que han estudiado el tema, y es que es una comunidad, ¿no? Pero es una comunidad excluyente. Una comunidad virtual es una comunidad excluyente. Excluimos a los que piensan distinto a nosotros. Y entramos en lo que Zygmunt Bauman hace unos años llamaba la sociedad líquida. Es decir, aquí no estamos consolidando, y esa no es la tarea de la prensa, dejar un bloque de personas que se aferran a nosotros, pero no estamos pensando en lo demás, porque entonces estamos cortando el horizonte que nos corresponde como periodistas. Nosotros podemos ser conservadores. El diario en Francia, La Croix, ¿sí? Es católico. Libération es un periódico de izquierda. Le Monde es un periódico de derecha, ¿sí? Le Figaro, un periódico claramente de derecha, y se fija en una postura en su editorial. Pero nosotros no perdemos de vista que cubrimos todo. Y ahí es donde la gente confía en que nosotros, aunque somos conservadores, nos leen, pero no estamos metiéndonos en una especie de urna donde nadie más tiene cabida. Ese es el riesgo. A mí me parece que hay un riesgo latente que está caminando lentamente con el tema de las redes y los periodistas metidos, y el medio en particular, medio institucional, la institución medio X, que yo me llame tal, como tal, metido en ese asunto. Me parece que ese es el gran riesgo que se está teniendo ahora. Y no se le debe a la sociedad, ¿no? Se debe a los ciudadanos que creen en nosotros, no a nadie más, o que se identifican con nosotros. Aún mucho más peligroso esa situación. Agustina, adelante, y luego Enrique. Gracias, profesor. Una cosa que yo quería destacar de la entrevista que le hicieron, del video en el que habla Ramón Salaverría, es acerca de lo que él plantea de hasta qué punto los medios siguen marcando la agenda en un escenario multidireccional, que se relaciona en parte con la existencia de las redes sociales, el uso que hacen de ella las personas, en este caso, digamos, las audiencias de los medios, y también los periodistas, y habla en ese sentido sobre el círculo de retroalimentación entre usuarios y medios. Y yo también quería aportar, digamos, hasta qué punto los medios siguen marcando la agenda en este escenario, sobre todo cuando también aparecen nuevos actores, ¿no? Que son formadores de opinión pública, como por ejemplo los influencers. Y veo cómo algunos medios se suben a tendencias de estos nuevos influenciadores en la comunicación pública, cuando por ejemplo dicen cosas que desinforman. Nada, quería acotar eso, que también creo que me parece interesante ahondar sobre, digamos, qué influencia hoy tienen los medios para, digamos, en la agenda, ¿no?, temática,
cuánto hay que agarrarse de los comentarios de los usuarios, y también cómo diferenciarse de estos nuevos influenciadores o formadores de opinión pública. Sobre todo en un contexto que, nada, como que cada vez más se le da lugar a la desinformación, ¿no? O sea, o como en las redes sociales y en las plataformas tecnológicas o en las aplicaciones de mensajería circula desinformación. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Y pienso que justamente hay que volver a los valores esenciales del periodismo y, por supuesto, sostener la rigurosidad, la calidad, y creo que de esa forma podemos en algún punto enfrentar esto. Sí, perfecto. Ahorita yo te trato de responder siguiendo como este tema del tercer desafío. Le doy la palabra a Enrique. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo voy también con lo que comentó Mari. Es decir, habemos muchos también aquí que ejercemos el periodismo, que sobre todo también estudiamos alguna licenciatura para estar nosotros mismos también prepararnos, y esa preparación también plasmarla en algún medio, comunicarlo de una manera responsable. Pero hemos visto también cómo en la prensa, y lo vuelvo a decir, vamos a decirlo en el tema de la nota roja, al periodismo, nosotros tenemos también periodismo tanto digital como impreso. En el impreso sí te censuran, sí te dicen, oye, tienes que quitar el nombre, sí tienes que, por ejemplo, ponerle en la foto, difuminarlo, ponerle una bandita negra. Pero cualquier ciudadano que a lo mejor se le ocurre hoy decir diario tal, ¿no? Ya dice ser de un medio de comunicación, y él sí puede subir la foto sin ningún censura. Ahí es donde también creo que usted lo mismo le decía también, las bases ya están, pero nosotros sí lo entendemos porque nos estamos actualizando, estamos estudiando, pero tampoco sin ofender, ¿no? El vecino de enfrente no creo que tenga esa base, pero también está ahí lastimando a la persona. Está lo que decíamos, ¿no? Hasta dónde lastimar a aquella persona. Yo me quedo con eso, y sobre todo vamos a decirlo, la educación de la gente. Tú puedes ser de una manera expresarlo, como usted lo decía, ¿no? Decía, las cosas se tienen que saber, pero saber cómo se dice. Uno lo puede decir, pero la gente cuando se mete con un comentario, y me ha tocado, te mientan hasta la mamá, y tú le dices de una forma oye, te estoy hablando de una forma muy educada y te estoy respondiendo, sí, pero a mí me vale, ¿no? O sea, entiendo que es la libertad de expresión también, pero creo que también, como usted lo mismo lo ha planteado, hay formas de decirlo. Y hay veces que la audiencia, yo creo que ahí es donde se pierde ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros, como lo decía, vuelvo a ser repetitivo, nos estamos preparando para dar una información de calidad. Y eso es lo que a lo mejor ahí es donde se pierde con los nuevos medios digitales, algunos que sobre todo van naciendo. Y como lo decía también la amiga, hay gente que, porque ya puso su página, ya se siente medio. Y el medio también requiere un medio también de posición. Nosotros, por ejemplo, tenemos un medio de comunicación de 40 años de periodismo. Claro que nos costó llegar a eso, prepararnos, sobre todo también adecuarnos ahorita a lo que es lo actual, las plataformas. En eso estamos, pues nos estamos preparando. Pero creo que también tiene que ver mucho la educación de la gente en cómo saber decir una nota o dar a conocer una nota. Es mi punto de vista. Gracias, Enrique. Gracias. Henry, adelante. Sí, gracias, saludo a todos. Bueno, sobre este tema solo trato de compartirle una realidad de un poco de Cuba, ¿no? Para agregar al debate. En Cuba, sí, definitivamente la colegiatura para hacer periodismo es de cierta manera obligatoria. Es el Estado, sus instituciones, quien dicen quién puede hacer o no periodismo, o por lo menos quién lo puede hacer sin problemas. Y es un gran peligro. Yo creo que la premisa básica, sin yo decir si estoy de acuerdo o en contra de la colegiatura periodística, es que haya un Estado de Derecho muy sólido en el país que se atreva a lidiar con esto. Porque de lo contrario, los que tengan poder y habilidad e interés, sobre todo, van a poder al final influir en a quién se le deja decir que es periodista y por lo tanto hacer periodismo como tal.
El caso de Cuba es típico, es muy llamativo, ¿no? En Cuba prácticamente ninguno de los centenares de graduados de universidades cubanas como periodistas, prácticamente ninguno con excepciones, y prácticamente ninguno de los medios de prensa autorizados hacen un periodismo que pudiera decirse de calidad, o sea, no contrastan información, promueven campañas arbitrariamente sin ningún tipo de filtros internos, no investigan, no cuestionan fuentes ni entrevistados cuando se les dice que no los cuestionen. Entonces se echa por tierra la premisa esta de que, bueno, si tienes estudios periodísticos, si tienes un título, una colegiatura, vas a hacer buen periodismo. No, al contrario. Realmente son, yo creo que el 60-70% de las personas que hacen periodismo con estos requisitos, no voy a decir si bueno o malo, voy a decir con estos requisitos de contrastar, de investigar, de cuestionar, de buscar más voces, pues no tienen títulos, inclusive algunos han sido acusados por el Estado de ejercer el periodismo sin título, sin autorización. Entonces, yo creo que lo más importante es que haya un Estado de Derecho bien sólido que te garantice que sí, quien te dé el aval, pues sea un organismo de verdad periodístico, no un organismo político o de control de un grupo de medios o de lo que sea. Por otro lado, creo que eso también, como lo han dicho ya varios de ustedes, choca con el tema de las redes sociales y de los ciudadanos, que cada vez son más los que pueden hacer parte del periodismo, desde la comunicación en programas de internet, lo de tomar fotografías y videos. Creo que las redes nos ha puesto en remojo a nosotros, nos ha puesto a evaluar, bueno, realmente qué tiene de valioso nuestro esfuerzo, nuestro estudio periodístico, si cualquiera puede hacer a veces el mismo o mejor trabajo que nosotros con nuestro estudio hacemos, sin aprender. Y eso, desde luego, es una crisis que los periodistas tenemos que resolver sin extinguirnos. Yo creo que sí, que somos valiosos para la sociedad. Es verdad que no siempre provocamos una muerte, como el error de un médico, pero sí podemos provocar problemas con la imagen de las personas o hasta rebeliones grandes con un video bien enfocado o con una opinión en internet colocada en el momento adecuado. Y creo que el tema de colegiar también choca con esto, con la libertad de expresión. Si la colegiatura va a impedir a otras personas hacer lo que quieran con sus redes, con sus espacios, con su voz, con sus ideas, pudiera ser definitivamente un problema. Si ya lo que estaría en juego es el usar el título, digamos, el cartel de yo soy periodista y tú no puedes decir que lo eres, bueno, tendría un poco de más sentido. Salen algunas ideas allí y bueno, gracias, estoy escuchando y también aprendiendo de las distintas dinámicas en otros países, que Cuba es un caso de rara avis. No, claro, no, gracias a ti, Henry. Además porque tocas un punto esencial, ¿no? Cuando hablamos del periodismo y todas estas discusiones que estamos llevándolas a cabo, pues estamos hablando necesariamente de un periodismo pensado, como lo dices muy bien, en sociedades que tienen un Estado de derecho y una libertad reconocida, sin duda, porque así fue pensado, así fue imaginado. Por eso mismo es que no podemos entender el periodismo hoy en la China, ¿no? Porque pues China no es precisamente, vean ustedes lo paradójico, ¿no? China es el país de mayor liberalidad económica del mundo, por encima de cualquier país que conozcamos en Occidente, pero donde hay una coacción de un partido comunista que no tiene sino un partido único y pues obviamente los periodistas, y lo vimos pues con el cubrimiento de la pandemia, no pueden decir lo que piensan, desafortunadamente. O sea, el periodismo está pensado no para sociedades liberadas económicamente, sino para sociedades liberadas políticamente. Y por eso es que lo entendemos en Occidente distinto. Ni siquiera en Rusia, tampoco Rusia, pues, ni China ni Rusia han tenido democracias. Quizás no las vayan a tener, porque no están concebidos así. Y el ejercicio del periodismo va a tener muchísimas dificultades precisamente por eso. Este es un ideario de los países que han pensado las democracias de formas distintas a las totalitaristas, etc. ¿Sí? Viene creo que Regina y Ernesto en ese orden. Antes de que continuamos,
vean ustedes que estamos pasando como esos distintos ítems de la lectura, ¿sí? Y estamos ahorita, hablamos ya para el final de estos últimos 3 ítems o 4 que son importantes. Entonces, adelante, Regina. Y Yo quería, Agustina. Agustina. No, Regina y después Ernesto y Agustina. Ok. Quería contestar un poco a lo que había dicho, me parece que Enrique, sobre los medios digitales y los medios tradicionales. Es cierto que los medios digitales, pues, o sea, los medios que están surgiendo, que de hecho trabajan con muy poca gente y hacen noticias a un ritmo increíblemente rápido, se toman ciertas libertades, pero también los medios tradicionales están siendo, me parece, aunque tengan 95 años, 40 años, como él mencionaba, fueron seducidos también por estos clics, por esta necesidad sobre todo estos medios que siguen siendo tradicionales, que siguen teniendo la prensa impresa, fueron seducidos por esta necesidad de clics en este proceso de transformación. Y yo creo que también hay que poner sobre la mesa que estos medios trabajan muchos periodistas de muchísima experiencia y aún así están perdiendo su valor ante la gente. Es decir, por esta necesidad de abarcar tendencias, por esta necesidad de tener este modelo de negocio, también se están sumando y se están volviendo como los otros medios digitales, como decía, ellos pueden, yo también, a pesar de tener toda la educación y toda la escuela y toda la experiencia de todos estos años. Yo creo que también hay que poner sobre la mesa cómo no ser seducidos ante esto, ¿no? Que es el negocio en el periodismo, y que a lo que todos están subiendo, cómo decir, espera, hay que seguir haciendo periodismo de valor, y cómo hacer que ese periodismo de valor se lea, porque si tú sacas una de estas noticias tendenciosas, obtienes millones de clics, y si tú sacas un artículo bien hecho, obtienes 500 lecturas o menos, ¿no? En muchos casos. Entonces, cómo no solo, o sea, cómo seguir haciendo buen periodismo y cómo seguir haciendo que se lea cuando las tendencias de las plataformas y de la gente te dicen que quieren otra cosa, pero no quieres caer en eso, porque si no, además, muchos medios de muy buen sustento están perdiendo ya en 2 años, para acá, que empezó esta como locura de los clics, están perdiendo ya su prestigio. Entonces, igual quería poner esto sobre la mesa. Perdonen por mi perro. No, tranquila, Regina, no te preocupes. Ernesto. No te escuchamos todavía. Ahí. Ya. Ahí va. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perdonen, justo estaba alargando un poquito lo que estaba compartiendo en el chat. Nada, yo quería fijar una práctica del periodismo en cuanto a quién puede informar y no puede informar. Si bien es cierto, ¿no?, que el periodismo ciudadano hoy en día por ahí está adquiriendo una trascendencia muy grande y mucha gente le tiene miedo, lo cierto es que fijarle una práctica al periodismo es un camino muy peligroso, sobre todo por ahí en países donde aflora la corrupción. Yo no me imagino darle a un consejo de personas el derecho de decir quién puede opinar o no puede opinar frente a una cámara. Eso sería un camino muy resbaladizo, y sabiendo que tenemos casos de corrupción policíaca, corrupción de jueces y de políticos, es abrir un grifo terrible, me parece. De todas formas, el periodismo ciudadano sí, es cierto que suben una foto, un video o una opinión y puede volverse viral. Pero eso no quiere decir que lo que hagan llegue a un nivel de calidad o de profundidad o de continuidad. Una foto que una persona suba una vez no lo hace periodista, pero la foto en sí puede tener mucho poder y puede ser usada por todos los medios. Y puede tener mucho interés y puede tener mucha utilidad. Gracias.
Gracias, Ernesto. Y tienes toda la razón. Volvemos de nuevo al asunto, ¿no? Pensar estas cosas del periodismo tiene que ser en sociedades muy democráticas, que no estén pasando precisamente como se pensó el periodismo, aunque no se hizo en un momento, en un primer momento, por la práctica política de quienes dirigían los periódicos de entonces, pero de alguna manera pensar ese periodismo en una sociedad mucho más transparente, en una sociedad mucho más legítima, mucho más sólida. Claro, sin duda, tienes toda la razón, hay un riesgo implícito de lo que planteas. Quería como cerrarla, yo les pasé rápidamente como algunos ítems importantes de la lectura, pero me parece importante estos tres ítems, cuatro ítems, perdón, que la lectura toca y que las dos lecturas realmente resumen muy bien. Están tomados de cada una de las lecturas. Son conceptos, ¿no? Que definen muy bien lo que hoy llamamos el periodismo en línea, el periodismo digital. Pero miren ustedes las connotaciones éticas en cada uno de ellos. El primer término es el de la interactividad. ¿Sí? La noticia debe ser asumida como el principio de algo y no el fin en sí mismo. Debe funcionar apenas como el tiro de partida, como el punto de partida para una discusión con los lectores, ¿no? La cuestión ética es, ¿y cuáles son esos límites? Se pregunta la misma autora, ¿y cuáles son esos límites, no? Damos cabida a que todos de alguna manera interactúen, pero ¿y cuáles son esos límites? Como algunos de ustedes planteaban, las palabras soeces, las ofensas mutuas, las mentiras, ¿cuáles son esos límites? Otro asunto es el de la hipertextualidad. Vuelven y hacen la misma definición que ellos utilizan y están tomadas de las dos lecturas y se replican en las dos lecturas. La hipertextualidad no es nada nuevo. En realidad, como lo plantean ellos, viene desde los años 60. Sin embargo, aquí hay digamos que hay un problema de fondo, y es que efectivamente un texto que tenga opciones de leer porque tiene hipervínculos incluidos, que yo pueda ir más allá del texto literal que tengo frente a mí, de alguna manera me permite a mí entender que el texto sirve de disculpa para acceder a otros hipervínculos. La pregunta es, ¿quién se hace responsable de lo que yo estoy leyendo? O sea, de todo lo que yo encuentro, es decir, el texto está aquí y los hipervínculos me llevan de uno a otro lugar. Pero cuando yo resumo toda esa información que yo he tomado de esa hipervinculación, llamémoslo así, la pregunta es, de todo lo que hemos encontrado, ¿quién se responsabiliza? Ese es el riesgo. El tercer aspecto es la personalización. Hoy por hoy, efectivamente, esos nichos se han ido fortaleciendo gracias a que los medios, y esto tiene mucho que ver con tecnologías, incluso los autores llaman la atención aquí que no son los periodistas directamente los responsables de esa personalización, pueden ser los cookies, las famosas cookies, pues no es un periodista el responsable de que yo en mi computador tenga cookies que cada vez que yo convoco una información me lleva siempre al mismo sitio. Pero de alguna manera la personalización sí de alguna forma tiende a incluirlos en una especie de comunidad, efectivamente, donde todos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que creemos, se autorreferencia y se referencia a otros que piensan lo mismo que yo pienso, o al menos cosas muy similares. Y entonces, la pregunta ética que ellos se hacen es, ¿y cuál entonces ese es el sentido de perspectiva que debería tener el debate público? Miren ustedes que las redes sociales, paradójicamente, aunque dan cabida a una gran cantidad de personas hoy, millones de personas opinando, entre comillas, informando acerca de los hechos, también ha dado cabida a crear verdaderas islas donde las perspectivas se pierden, porque las comunidades se han ido fortaleciendo al interior de esa aparente democratización de la información. Se han ido configurando islas donde mis creencias personales se refuerzan con las creencias del otro que piensa igual a mí, y así sucesivamente. Y entonces
nos volvemos personas que no tenemos o no contamos con las perspectivas de los otros, algo que en principio debería tener el periodismo por esencia, ¿no? Y la última es el de la instantaneidad, que en principio, pues ustedes saben, ese es uno de los puntos esenciales que el periodista tiene, hoy por hoy. Las noticias al minuto, compatibles con una deontología, con un deber ser, la pregunta que se hace el autor. Esto está relacionado, por supuesto, con algo que ustedes planteaban, y es que hoy vivimos en un digamos que podríamos decir, hoy la sociedad del siglo XXI es la sociedad más comunicada que ha conocido la humanidad en toda su historia. En los 50.000 años que tenemos desde la desaparición del Neandertal hasta hoy, llamémoslo así en términos exagerados, nunca antes habíamos visto una sociedad tan comunicada como la de hoy. La pregunta que se hacen los mismos autores es, ¿pero qué tan informada está esa sociedad? ¿No? Entonces parecería que estamos en una especie de paradoja, en una sociedad amplia, vastamente comunicada, pero profundamente desinformada. Esa es como la gran paradoja. Está profundamente desinformada. Pues no solo lo hemos visto en el último año con la pandemia, con todo este tema de los movimientos, las conspiraciones, etcétera, y las fake news, sino que en realidad la gente sabe muy poco de lo que está pasando. Y cuando ustedes hacen el ejercicio desde la prensa de preguntarle al ciudadano de a pie qué tanto sabe sobre los hechos del día a día, en realidad muy pocos están informados. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la abundancia informativa? ¿Sí? Lo que vivimos es una superficialidad, o sea, vivimos una información, sí, pero es muy superficial. Es más o menos, piensen ustedes, y van las conclusiones y cerramos, piensen ustedes, hagan de cuenta como cuando estamos en un escenario donde ha habido una avalancha o una inundación, ¿no? Por todos lados tenemos agua inundada, ¿no? Y nos inunda, nos arrasa, la avalancha nos llevó con ella. Pero piensen ustedes, ¿qué es lo primero que falta en una avalancha? En un escenario donde arrasan el agua con todo. ¿Qué es lo primero que falta? Piensen ustedes, ¿alguien podría decirnos qué es lo primero que falta? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo importante ahí para que la gente sobreviva? ¿Recuerdan? En esa avalancha, en ese escenario de inundación, lo primero que falta es el agua potable. Se contaminan todas las fuentes de agua potable. Lo primero que falta es el agua potable, es lo que hay que rescatar. Curiosamente y paradójicamente, pero estamos rodeados de agua. Pues el agua potable es la buena información, es el buen periodismo. Ese es el que falta para poder salir adelante, porque estamos rodeados de una gran cantidad de información. Sí, pero no necesariamente la más notoria, ¿sí? Y concluimos con estas 3 conclusiones tomadas de las lecturas, ¿no? Que son fundamental, ¿sí? No se preocupen que, como les decía, y lo dejamos luego montadas estas presentaciones para que las tengan para su consulta. Simplemente, quizás esta, ¿no? Un poco la conclusión grande que ellos hacen, referido al periodismo en digital. Más que un movimiento alternativo o de moda y novedoso, la irrupción tecnológica es un momento de aceleración en todos los ámbitos de la vida. Así aparece el periodismo lento como una condición de un ejercicio periodístico responsable y éticamente comprometido a través de un cambio de tamaño temporal, endógeno, en interrelación con uno más atento, responsable y comprometido. Y cerramos aquí con esto. Para poder ya dar cabida, no pudimos salir al descanso. Hay algunas personas que levantaron la mano. Johnny, adelante. Y ya. Gracias, profesor. Sí, solo quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Sobre la pregunta del inicio. Si hay una nueva ética para un nuevo periodismo. La pregunta sería si hay una nueva calidad para un nuevo periodismo, ¿no? Porque parece que muchos medios han asumido o han aceptado bajar de repente esa calidad del periodismo, como ustedes ahora mencionaban, ¿no? El clickbait, la inmediatez, ¿no? Ha hecho que de repente la calidad del periodismo, pues,
se deteriore, baje, ¿no? Su nivel. Perfecto. Claro, yo creo que la pregunta que tú haces es si el periodismo está en capacidad de darse su propio debate con calidad. Es lo que te entiendo, ¿cierto, Johnny? Claro, yo creo que sí, sin duda. Sin duda, hay personas muy capacitadas. Ustedes tienen incluso experiencias propias que les son muy útiles y creo que lo importante es ese debate que involucre la experiencia de profesional y de vida de cada uno de ustedes que trabajan como periodistas formales y por supuesto el trabajo que también se hace desde la academia con una reflexión de fondo. Yo creo que es un trabajo mancomunado. Era un poco la pregunta que hacíamos en un momento y que nos preguntábamos si era necesario hacer el trabajo. Sí, desde la academia es importante. El problema que se ve es que desafortunadamente, y ha pasado en América Latina en particular, la impresión que se tiene es que la academia tristemente ha abandonado el debate sobre los temas del periodismo de fondo, ¿no? Quizás preocupados por otros escenarios, quizás preocupados por otras modas tecnológicas o modas conceptuales, pero en el fondo es la academia la que debe traer de nuevo el debate y combinar mancomunadamente la experiencia profesional con una reflexión de fondo. Y eso lo decía, lo planteábamos muy bien y en una pregunta que surgió, recuerdan, en algún momento de la clase, eh, con ese debate de fondo que se planteó desde el Brasil, ¿no? Planteado desde las reflexiones que se hacían en Brasil fuertemente sobre si el periodismo tenía que pensarse en la universidad o tenía que pensarse solo en la prensa. Y creo que en realidad la propuesta es hacerlo junto, mancomunadamente, para salir adelante con una reflexión de fondo, pero sin duda de calidad, sin duda, eso sí, no hay ningún problema. Hola Gabriela, ¿cómo has estado? Quería preguntarte, ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te bien, va? bien, Bueno, pues me parece que fue un excelente final de módulo. La idea es tomarnos ahora 5 minutos, 10 minutos para que puedan hacer perfecto, un pequeño break y ya perfecto, vamos luego con la entrevista con Rosenthal, que va a ser un hermoso cierre para este gran módulo, Germán. Ahí perfecto. le estamos compartiendo también al grupo de alumnos un link externo para quienes quieran presenciarlo, pero con la participación exclusiva de los alumnos del diplomado. Así que Ok, si te parece bien, vamos a tomarnos 10 minutos y 50 estamos todos de regreso, los alumnos se quedan en este mismo link porque vamos a participar acá contigo, Germán y Rosenthal, y les pasamos el link para que lo compartan con sus colegas. perfecto, nos parece muy bien. Agrego algo para que no haya confusiones. El link que les pasó Gaby es un link donde lo pueden, digamos, es para el público en general, pero no hay participación, ¿eh? O sea, lo pueden seguir desde afuera. La participación es exclusiva de los alumnos del diplomado, Entendido. el profesor y Rosenthal, ¿ok? Listo. Y Ricardo hará la presentación del profesor La Rosenthal. presentación la voy a hacer yo, Germán, porque Perfecto. Ricardo no va a poder. Bueno, Susana, perfecto. Y Así entramos al que diálogo. hago una breve intro y bueno, y ahí entramos al diálogo con Rosenthal. Perfecto, muchas gracias. Entonces, 9:50, hora de México, hora de Bogotá. 9:50. Una pregunta, profesor Ortiz. Sí. ¿Podemos tener esa presentación que vivimos ahora compartida en la pantalla? Sí, claro, no se preocupen. Yo les voy a subir muy juiciosamente las presentaciones para que las tengan de referencia, claro. Muy bien, gracias. Ahorita en el último módulo, yo les subo, les comparto con Jorge Alberto que nos dejó muy juiciosamente montados la plataforma y ahí vamos subiendo para que ustedes las consulten. Y tengo cosas que no subí que les pueden ser útiles como lecturas complementarias, que puedan ustedes en el momento que deseen bajarlas, por supuesto. Entonces ya nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, acá ¿están volviendo ya, Germán? Sí, ya están volviendo, Susana. Perfecto. Démosles un minutito y yo creo que... Profesor Rosenthal, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un Hola, gusto que... Rosenthal, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, aquí en la lucha. Muy bien. Que es cruel y es mucha, dicen. Un gusto tenerte acá tenemos, como te comentaba, tenemos 14 países de América Latina, todos periodistas profesionales que están trabajando en medios digitales, todos becados por la CIP, son 35, la CIP ha otorgado estas becas especiales a las que muchos se postularon, 100 y pico, se postularon y quedaron 35. Así que bueno, es un gran momento para la CIP, para CLAEP, para todos los periodistas que se están formando aquí. Y bueno, y aquí estamos cerrando el primer módulo que ha dictado el profesor Germán Ortiz de la Universidad del Rosario, que es una de las universidades que va a dictar los 8 módulos de esta primer cohorte del diplomado CIP CLAEP, Uncover the Secrets of Journalism. Así que vamos a ver si ya están todos en línea, conectados, así si les veo la imagen, capaz me doy cuenta si están por ahí. Muy bien, ahí andan todos, así nadie se queda afuera ahí. También estamos transmitiendo por las redes sociales de la Universidad Externado, que es la que nos da el soporte técnico para que este diplomado pueda llevarse a cabo. Y en este momento hemos compartido el link de Facebook, Facebook Live, para que ustedes compartan con sus colegas y con las personas que piensen que quieren ver, digamos, presenciar este debate entre los cursantes Germán y Rosenthal. Así que bueno, vamos con la presentación. Muy bienvenido, Rosenthal. Rosenthal tiene una biografía enorme, con lo cual la vamos a sintetizar un poquito. Lo que sí quiero decir es que inició su carrera periodística con 16 años de edad, como becario en la redacción del diario O Jornal. Seguro te acordarás. Después se fue a España en el año 69 y ahí colaboró con otros medios. Luego regresó a Río de Janeiro, donde fue reportero en Radio Tupi y Nacional de la revista Istoé. A los 21 ya era profesor de periodismo en la Universidad Federal Fluminense y en la Universidad Gama Filho. En el 73 se unió al Jornal do Brasil, donde trabajó hasta el 95. En el 96 fue seleccionado entre 200 candidatos para ser el primer Knight Chair en International Journalism de la Fundación Knight, para estudiar en Harvard, y se trasladó a Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? Todo esto. En el 87, como estudiante de Harvard, tuvo la oportunidad de conocer a Andrew Liebman y empezó a interesarse por el mundo digital, que se venía en ese entonces, ¿no? 4 años después creó en Brasil una web para brokers. Y en el 95, como miembro del comité directivo del Jornal do Brasil, lanzó la primera edición electrónica de este periódico, considerado el primer periódico brasileño en Internet. En 2002 recibió aportes de la misma fundación para crear el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, cuya sede está en la universidad donde Rosenthal da clases hace muchos años, la Universidad de Texas en Austin. Es miembro de los consejos directivos de ICIJ, International News Safety Institute, Simbra Media,
United Nations University, Media Peace and Security Institute, Latin American Center of Journalism y del premio Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia. Y hay un montón más, pero listo. Quedamos ahí. Te dejo con el profesor Germán Ortiz Leiva de la Universidad del Rosario, quien maravillosamente ha dictado este primer módulo y ha generado mucho movimiento y mucha reflexión en todos estos periodistas que hoy nos acompañan aquí. Así que bueno, vamos a disfrutar mucho de este momento con el diálogo con Germán y la participación de los 35 periodistas becados por la CIP. Muchas gracias, Rosenthal. Gracias. Muchas gracias, Susana, profesor Rosenthal. Un gusto realmente para nosotros tenerlo con nosotros, pues, en este cierre de primer módulo que estamos realizando. Y para eso queríamos arrancar un poco sobre algo que escribió en el año 2000 acerca de lo que veía en su momento el periodismo y el Internet. Y dentro de los ítems que el profesor Rosenthal anotaba, hay uno que puede ser como el origen de toda esta discusión en la que vamos a participar todos, y es, el profesor Rosenthal hablaba de la transformación que se venía dando en su momento de aquellos medios tradicionales al Internet, y usó dos términos, mediamorfosis y mediacidio. Y hoy, pues, después de 20 años, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Verdaderamente los medios se han transformado o los medios han desaparecido? E incluso podemos hablar de unos nuevos medios. ¿Cómo lo ve el profesor Rosen? Bueno, primero, muchas gracias, Susana, por la presentación. Muchas gracias, Germán, por la invitación, a la CIP también. Es un placer estar con ustedes. Claro que ya hablaba de la biografía, porque cuanto mayor uno, más viejo tiene, más acumula cosas, pero sí he estado en ese tema por muchos años. Susana mencionó, hay algunas confusiones de fechas en lo que ella dijo, pero sí dijo algunos marcos muy importantes de mi carrera. Y este de 1987 que ella destacó, a mí me parece muy importante, porque fue, o sea, compré mi primera computadora en 83, cuando era corresponsal en México, y hice un viaje a San Diego y me compré una computadora pequeñita donde empecé a escribir mis notas, que tenía una pantalla de cristal líquido, algo que solo cabían 8 líneas. Y para guardar las notas tenía que usar una cinta cassette, porque se guardaba como si fuera audio. Bueno, entonces desde mucho he estado un poco conectado con lo que iba a venir en términos de informática, etc. Y en 87 tuve realmente a lo que yo llamo aquí, como dicen aquí en Estados Unidos, un aha moment, un momento eureka, que fue ese seminario que ella menciona con Andy Lichtman, uno de los creadores del MIT Media Lab. Y sí, pude ver que iba a venir una revolución que a cada año que pasaba me daba la impresión de que iba a ser algo que en la historia de la humanidad solo podría ser comparable a lo que pasó con Gutenberg en 1490. Y estoy hablando todo eso porque en 91 creé en Brasil ese servicio que ella también mencionó, que es un periodismo online pre-web, antes de la web, que fue en las computadoras mainframe de la Bolsa de Valores de Río.
pero en 95, cuando empieza la popularización de la web, yo tuve la suerte de tener a alguien en el equipo, un joven que ayudó a crear la edición online del periódico, de Jornal do Brasil, que fue uno de los primeros en América Latina a tener una edición web y definitivamente el primero en Brasil. Y al año siguiente vine para Austin como profesora aquí en la universidad, cosa que nunca pensé que iba a pasar 25 años aquí. O sea, yo tenía prometido a mi mujer que no más de 4 años. Y obviamente vine a enseñar, como Susana explicó, periodismo internacional y mi trabajo como corresponsal, o sea, el trabajo de cobertura internacional. Pero vine ya con ese virus de la digital, de la revolución digital y todo en mi sangre que no pasaba. Entonces, en 97 tuve la oportunidad de crear el primer curso en el currículo de la Escuela de Periodismo sobre periodismo online, que era una época en que uno todavía tenía que explicar a la gente qué era Internet, porque Internet recién empezaba, ¿no? Y eso entonces, desde 97, sigo dando mis clases aquí sobre periodismo internacional, el trabajo de corresponsalía extranjera, pero sigo siempre dando cursos relacionados con el periodismo digital. Estoy contando todo eso porque vamos a llegar a la pregunta de